Bueno, gracias al Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Nos sentimos gozosos en esta mañana, estar juntos de nuevo, ser expuestos delante del trono de Dios, a disfrutar de sus gracias que Él derrama sobre nosotros. Y bueno, en medio de este mundo donde estamos batallando y luchando, que tengamos este descanso y este respiro, ¿verdad? Donde nuestras almas cogen el oxígeno que necesitamos para continuar en este camino hacia la eternidad. Todos vamos hacia la eternidad. Y todo creyente tiene la esperanza de ver un día el rostro de su Salvador. Y así que en esta mañana continuamos y espero que haya quedado en claro durante todas estas semanas que estamos en batalla, que estamos en lucha espiritual. Y espero que esté claramente siendo entendido en nuestras mentes y en nuestros corazones de que estamos viviendo en un conflicto espiritual y que tenemos un enemigo que no descansa. Y que nosotros sí podemos descansar, pero descansar en Dios. Así que ese es nuestro objetivo, de que todo ese armamento que Dios nos ha dado para estar firmes pueda ser nuestro atavio diario en nuestra lucha espiritual que enfrentamos en este mundo caído. Y hoy nos toca Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y estamos viendo durante varias semanas que la vida cristiana no es un paseo tranquilo, realmente no es un crucero, no es un paseo tranquilo donde podamos disfrutar de un momento de tranquilidad en el aspecto de la batalla espiritual que estamos enfrentando. Estamos enfrentando una lucha, una batalla continua. Es un campo de batalla espiritual lo que estamos viviendo en nuestra vida espiritual. Y Pablo está escribiendo a los hermanos de Éfeso esta carta no desde una oficina con aire acondicionado, todo acomodado, está en prisión. Está custodiado por los soldados romanos. Es alguien que ha sufrido en sus propias carnes esta lucha espiritual que enfrentamos contra principados y potestades. Él sabe de esto y está hablando a los hermanos de Éfeso cómo enfrentar esta lucha y esta batalla espiritual que está atravesando todos los creyentes de todas las épocas hasta que el Señor regrese. ¿Cuándo terminará nuestra lucha? Cuando veamos a nuestro Rey cara a cara. Así que los creyentes deben de vivir ante este conflicto de manera que podamos estar firmes. Pablo ya lo ha hablado en los textos de este capítulo, que podamos estar firmes. Para eso es que está escribiendo. Y hoy nos detenemos de nuevo en un texto que aparece en esta carta preciosa de Efesios, y es el versículo 16. ¿Qué nos quiere decir Pablo en cuanto al escudo de la fe? En la armadura del creyente hemos visto la importancia de la fe acerca de lo que dice nuestra confesión en la perseverancia de los santos. La obra del creyente, la obra de Dios en el creyente, comienza con fe y persevera con fe hasta el final, hasta que nuestros ojos vean la realidad de esa fe cumplirse con certeza. Esperamos la fe, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y estamos esperando el resultado de esta fe. Un día encontrarnos con nuestro Salvador cuando la fe ya dejará de ser fe para contemplar con nuestros ojos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero mientras caminamos en este mundo, viviendo en el conflicto que estamos viviendo espiritualmente, la fe es esencial en nuestra vida. Somos creyentes. Eso nos identifica con personas de fe. Y no fe que descansa en un vacío o en ideas que nosotros hemos preconcebido en nuestra mente o algo que nosotros queramos pensar y creer. Nuestra fe es una fe sólida que descansa en la palabra de Dios, fundamento más firme en sus promesas, en su fidelidad, en su carácter, en su obra, en todo lo que Dios es y ha expresado en su palabra. La fe del creyente descansa en eso. Así que, hermanos, si hoy dijera que hay un enemigo que no descansa, que estudia debilidades, que conoce
nuestros temores, que conoce nuestros deseos y concupiscencias de nuestros corazones por causa de nuestro pecado, que su objetivo es destruir nuestra fe, ¿le parecería algo exagerado? Es así lo que vivimos. Su objetivo es descalificar a los creyentes, no en cuanto a su salvación, sino en cuanto a una vida espiritual plena que disfrute y goce de Cristo todos los días de su vida. Y no estoy exagerando. Este enemigo invisible, el príncipe de la potestad del aire y todos los gobernadores de las tinieblas y potestades y huestes de maldad, en el cual estamos nosotros enfrentados contra ellos por ya no pertenecer a su reino de maldad, está enfrentándose a nosotros. Quiere hacernos desistir. Quiere apartarnos de los medios de gracia, disciplinas espirituales que Dios ha otorgado a su pueblo. Quiere desarmarnos, quiere que enfrentemos esta batalla sin el armamento necesario para enfrentar este conflicto espiritual que estamos atravesando. Y Pablo no exagera cuando desde la cárcel está escribiendo esta carta, porque él está atravesando un conflicto contra las potestades de las tinieblas en este mundo. Él está siendo perseguido, está viviendo momentos difíciles, pero su fe descansa en Dios mismo. Así que espero que en esta mañana podamos descansar por medio de la fe en aquel que es nuestro Salvador eterno. Y quiero que entendamos en esta mañana que en el caminar cristiano no basta con buenas intenciones o emociones fuertes para vivir una vida pletórica espiritualmente, o para vivir una vida victoriosa espiritualmente. Necesitamos la fe, de principio y a fin. La fe no es un adorno en nuestra vida que podamos estar poniendo y quitando de nuestras vidas. La fe es un escudo ante los ataques del maligno, dice las Escrituras. Y necesitamos la fe que viene por el oír de la palabra de Dios. La fe que nos comunica la palabra de Dios, esa es la fe en la cual nos mantenemos firmes, porque descansamos en las promesas de un Dios eterno, descansamos en la fidelidad de Dios, que no puede mentir jamás. Y en este conflicto que vivimos, la fe es un escudo, lo mismo que para un soldado en medio de una batalla, para defenderse y protegerse de todo ataque del enemigo. Así que el propósito del sermón de esta mañana es mostrar que el escudo de la fe funciona y cómo utilizarlo diariamente ante el ataque del maligno. Daros cuenta que en el contexto de Efesios está atravesando la iglesia conflictos que realmente tienen que ser contrarrestados con una actitud que corresponda a personas de fe. Y así es como nosotros debemos de responder ante todas las situaciones de nuestra vida. Somos atacados constantemente. Y muchas veces lo ignoramos porque es una batalla espiritual, invisible, pero que nuestra propia vida es avasallada por este conflicto entre las tinieblas y la luz. Estamos luchando contra un enemigo vencido, pero ha sido desarmado y un día su derrota será definitiva. Cuando el Cristo reinante regrese y venga el juicio sobre Satanás y todos los ángeles caídos y sean lanzados al lago de fuego. Y eso esperamos, con anhelo, donde el enemigo de nuestras almas será castigado eternamente por nuestro Dios. Así que recuerden siempre que la intención de Pablo en este último bloque es que el creyente permanezca firme, estemos atentos ante lo que estamos viviendo y que nos armemos del armamento que ya Dios nos ha dado, de toda armadura de Dios. Y el versículo 16 no lo dice, es el uso del escudo, no es algo decorativo en la descripción de Pablo. No está hablando de la fe como algo decorativo que usted se puede poner para que luzca bien. Es algo que le defiende de los dardos que lanza de fuego el enemigo.
Por lo tanto, el escudo de la fe es algo vital y necesario en la vida espiritual de cada creyente. Porque la palabra escudo alude al gran escudo que cubría todo el cuerpo del soldado. Habían dos clases de escudo. Uno que simplemente era un escudo pequeñito que servía para conflictos de cuerpo a cuerpo, pero este es para aquellos dardos que el enemigo lanzaba de fuego. Esas flechas iban con brea encendida de tal forma que cuando caían al escudo del soldado le cubría de ese ataque que el enemigo estaba haciendo. Por lo tanto, cubría, está hablando de un escudo que cubría todo el cuerpo integral del soldado. Hermanos, la fe cubre toda nuestra vida. Y debemos de andar como personas en este mundo de fe y responder con fe ante todas aquellas tentaciones, ante aquellas luchas, ante aquellos conflictos, ante todas las cosas debemos de actuar con fe porque es aquello que para los dardos del enemigo. El ataque de Satanás es muy variado. Sufrimos tentación moral, él ataca nuestros deseos, nuestras concupiscencias, nos ataca el orgullo, nos ataca la envidia, celos amargos, iras, enojo, falta de perdón, etc. Él ataca la moralidad nuestra. Y muchas veces vamos a sufrir ataques donde el enemigo quiere que el fruto de nuestra vida sea el fruto de la propia carne. Por eso Pablo habla de despojaos del viejo hombre en la misma carta. Porque la intención es no darle lugar al diablo, como dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, porque la intención de las tentaciones morales es que nosotros le demos lugar al diablo en este conflicto. Vamos a sufrir acusación, él va a recordar el pasado, te va a recordar los errores, te va a recordar tus caídas, hermanos, y debemos de estar armados de fe. Romanos 8, 33 al 36. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Eso es fe. Coger el texto cuando sufrimos acusación, cuando nos quiere recordar nuestros errores, y coger la fe y usarla. ¿Qué dice Romanos 8, 33 al 36? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ya estás levantando ahí tu defensa de la fe por medio de lo que la palabra de Dios nos ha dado. Estamos contrarrestando todo ataque que el enemigo tiene la intención de incendiar nuestra alma. Son dardos de fuego del maligno. La intención es que nuestras mentes y nuestros corazones estén tan embotados que nuestra vida espiritual vaya a decadencia. Esa es su intención. ¿Estás viviendo en decadencia espiritual? ¿Estás en un momento en el cual las cosas te son difíciles? Que sepas que posiblemente hay un ataque del enemigo detrás de todo eso. Puedes achacarlo a muchas situaciones de tu vida, pero su intención es esa, es desalentar el corazón de los creyentes. Y el desaliento muchas veces viene. Esos dardos dicen que es inútil servir, inútil orar, leer, congregarse, testificar, etcétera. Y te va a hacer pensar que todo eso no sirve para nada. Él contrarresta, él ataca por medio de falsas doctrinas, él distorsiona el evangelio. Y este es su ataque contra nosotros. Ante estos ataques, hermanos, el escudo de la fe sirve para que tu vida espiritual no se dañe. Debemos de velar por nuestra vida espiritual. Así como velamos por nuestra vida natural, terrenal, mucho más valiosa nuestra vida espiritual. Y debemos de velar por ello. Hay un conflicto que se está librando y va a querer quitarnos de nuestra vida espiritual. Cuando él logra introducir estos dardos, el creyente corre peligro. Corre peligro de una fuerte decadencia espiritual.
Esos son sus dardos, esa es la intención. Que hagamos las cosas en desobediencia, que no atendamos a la palabra de Dios, que no hagamos uso de los recursos de gracia, que no acudamos en oración a Dios. Su intención es producir una ceguera temporal por causa del pecado en nuestras propias vidas. Está claro que Él no es el causante de nuestras concupiscencias. Él tienta en base a nuestras concupiscencias, deseos. Pero es realidad que Él propulsa esas concupiscencias con las tentaciones de todo aquello que Él tiene en sus manos. Es el sistema de este mundo. Así que, hermanos, Él quiere que con las pasiones desordenadas que ocupen nuestra mente, por eso es importante a lo que nos exponemos. Es importante lo que ven nuestros ojos. Porque lo que ven nuestros ojos es aquello que va a entrar a nuestra alma. Yo tengo un proverbio de San Rafael Vargas que dice: dime lo que miras y miraré cómo está tu alma. ¿Sí? Porque realmente nuestros ojos se exponen a lo que nuestra alma consume. Si nuestros ojos son expuestos al pecado, a los deseos engañosos, si nuestros ojos codician, si nuestros ojos envidian, si nuestros ojos se exponen a toda clase de aquellas cosas que entran por nuestro ojo, realmente va a producir en nosotros frutos pecaminosos. Así que, hermanos, tenemos de guardarnos lo que miramos, escuchamos y hablamos. Estamos en un conflicto espiritual. No vas a perder la salvación, como bien hablábamos anteriormente en nuestra confesión de fe, pero sí vas a sufrir pérdida espiritual. Y esto es serio, hermanos, porque tu salud espiritual depende de la fe. ¿Puede haber un tiempo de confusión en la vida del creyente? Por supuesto. ¿Puede haber ceguera por un determinado momento? Pues, por supuesto. ¿Puede haber pasiones desordenadas en las cuales combaten nuestros miembros? Por supuesto. ¿Puede estar nuestra mente distraída? Por supuesto. ¿Puede traer un tiempo turbulento todo esto? Claro que sí. Y es de eso que Dios quiere guardarnos. Por eso nos ha dado la fe. Para guardar nuestra vida. Hermanos, su fe es más preciosa que el oro, hemos leído en Pedro. Pero es que es más preciosa desde el principio hasta el fin. La fe es necesaria para salvación y perseverancia. La fe salvífica nos lleva a perseverar. Es un regalo, un don de Dios, dice Efesios, capítulo 2, 8 y 9, que habla de que es un don de Dios. Tanto la gracia como la fe es un don de Dios. Así que, por lo tanto, la fe es algo que Dios le ha dado al creyente para que afronte toda esta vida como debe de afrontarla una persona que cree y confía en Jesucristo. Hermanos, dice el texto, sobre todo, y me gusta lo que dice Martin Lloyd-Jones, dice, sobre todo, Pablo no está jerarquizando las piezas de la armadura que son más importantes. Todas y cada una de las piezas del armamento son importantes. No una más que otra. Sí, dice, sino que la intención de Pablo es decir, en todo momento. ¿Se entiende? En todo momento la fe debe de ser nuestro escudo. O en todas las circunstancias. No es algo que me pongo y me quito, no, es en todo momento, en todas circunstancias, yo debo de vivir la fe que Dios me ha dado, porque es el escudo que me protege contra todo ataque del enemigo. Hermanos, en la guerra romana un soldado podía avanzar sin casco por un momento, aunque es arriesgado, pero no podía bajar el escudo ni un momento, porque cualquier flecha le pillaría desprevenido y podría sufrir las consecuencias. Hermanos, la fe no debes bajarla nunca. Sirve como escudo en este conflicto.
sea cual sea tu situación, en victoria o en pruebas, en lágrimas o en gozo, nunca dejes la fe que descansa en la fidelidad de Dios. Ahí es donde tú tienes que vivir la fe, tanto en victoria como en pruebas, como en lágrimas, como que en gozo. Tú tienes que tener la fe puesta como escudo. Porque en la vida cristiana enfrentamos momentos en que sentimos que la batalla es muy difícil, muy tensa, y a veces nos va a ser difícil avanzar. En esos momentos es cuando el enemigo lanza sus flechas, ¿sí? Encendidas para destrozar nuestra vida espiritual. Este, sobre todo, es un llamado a la constancia, porque no debe de ser algo parcial ni momentáneo. No basta con haber tenido fe ayer, debo de ejercerla hoy, mañana y siempre, hasta que mis ojos vean a mi Rey en la cara. Entonces ya no necesitaré la fe, porque será una realidad. Aquello que por un momento fue fe, ahora la fe se convierte en esa realidad que mis ojos ven. Amén. Así que, hermanos, ese sobre todo, tomando el escudo de la fe, Pablo está ayudando a los hermanos a que entiendan. Dice, sobre todo, tomando, y es ser intencionales. La intencionalidad de la vida cristiana es vital para nuestra vida. Debemos de vivir como cristianos siempre. Y para eso se requiere intencionalidad. ¿Sí? Usted no puede ser cristiano hoy y mañana no. Usted es cristiano siempre. Y debe vivir como cristiano todos los días de su vida. Debemos de vivir como creyentes en este mundo. Hermanos, esto nos demuestra que somos, cuando habla tomando el escudo, nos habla de que somos agentes responsables delante de Dios de vivir la fe. Somos responsables. Y debemos de actuar con responsabilidad. No debemos de achacar este conflicto, nuestra decadencia espiritual, al todo de Satanás. Somos responsables. Vivimos en un conflicto donde nosotros también somos responsables. Pablo habla de ponerse la armadura de Dios. Tú eres responsable. Y debemos de recordar que el pecado que nosotros cometemos, no lo comete Satanás, lo cometemos nosotros. El mundo de maldad puede tentar, pero tienta en base a nuestros deseos pecaminosos. Santiago, puedes leer eso en su casa. ¿Por qué somos tentados? Por causa de nuestras concupiscencias, deseos pecaminosos. Eso nos demuestra que somos agentes responsables, tanto para eso como para tomar la armadura de Dios para hacer frente y permanecer firmes ante estas acechanzas. Hay ejemplos, ¿no? Génesis 3. La tentación fue sobre añadir a la palabra de Dios cosas que Dios nunca dijo. Y la tentación hacia Eva fue ser como Dios, para actuar a su propio antojo. Esa es la intención de Satanás, que actuemos lejos de la voluntad de Dios, que apuntemos fuera de la voluntad de Dios, que actuemos como agentes independientes de Dios. Pero está claro, hermanos, tú sacas un pez del agua, se muere, tú sacas un árbol de la tierra, se muere, tú sacas a un creyente de la vida de Dios, sufre consecuencias. Esa es la realidad de nuestra vida espiritual. Eva fue seducida, fue tentada y sabemos el fin. Vino la muerte. La muerte. Esa es su intencionalidad, destruir la vida del ser humano que está arraigada a Dios. Y va a influir en muchas situaciones de nuestra vida. Incitó a David para que hiciese censo cuando no tenía que haber hecho censo. Cuando Dios le iba a dar la victoria por medio de los hombres que él tenía. Ahora Satanás le incita a que obre en desobediencia a Dios. Él actúa en las mentes de los creyentes con sus dardos. No es que tenga una actividad interna, porque el creyente no puede ser poseído por Satanás. Pero sí esos dardos que quieren confundir nuestra vida espiritual,
debemos de saber cómo resistir a todo esto. Nos tienta que nos salgamos del camino de la obediencia. ¿Se acuerdan la mujer de Job? Cómo fue utilizada por el mismo Satanás para que se saliese de la confianza absoluta de Dios y la obediencia. ¿Se no ve lo que está pasando en nuestra vida? Maldice a Dios y muerte. Y él actuó con fe, respondió con fe. Y Dios dio, y Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Ahí Job estaba actuando con el escudo de la fe, respondiendo ante esas tentaciones de desobedecer a Dios con una actitud de fe. Porque él va a querer desalentar su vida, va a querer poner dudas en su vida. Y también tenemos un caso, el de Jairo, cuando va en busca al Señor Jesucristo para que venga su hija, porque su hija está muriendo. Y viene gente a desanimarle y le dice, no molestes más al maestro, tu hija está muerta. Y le dice el Señor, la niña, no temas, la niña no está muerta, está durmiendo. ¿Se dan cuenta cómo el Señor da fe para que a pesar de las dificultades que quieren crear, las tentativas del mundo caído, del mundo de las tinieblas, tienen contra nuestro corazón, desistan de buscarle? ¿Se acuerdan? Satanás ha pedido para zarandearos, Pedro. Dice, pero yo he rogado que no les falte la fe. Hermanos, la palabra que nos está diciendo aquí Pablo, que tomemos el escudo de la fe, es una actitud donde el creyente no permanece pasivo. El creyente vive la fe, alimenta la fe, descansa en su fe. Así que el escudo de la fe no se refiere a la fe salvífica inicial, sino es una fe que se apoya en Dios en momento a momento en su vida. Porque el inicio de la fe salvífica es la misma fe, pero la fe tiene un inicio salvífico en el cual creemos en Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos en el Señor para salvación, y ahí comienza nuestra andadura de fe. Esa misma fe que nos ha sido dada, en la que nos ayuda a perseverar y nos ayuda a enfrentar todo conflicto espiritual que estemos viviendo. La fe en Dios es el único refugio contra los asaltos de Satanás. Hermanos, es importante. Y hay aplicaciones, porque claro, el texto no está lejos de su contexto en cuanto a la carta de Efesios. Y la misma carta nos va a ayudar a observar contra todas aquellas tentaciones o dardos del enemigo que lanza a nuestra vida. Vamos a contrarrestarlas con la palabra de Dios, con aplicaciones prácticas de los textos que salen de Efesios mismos. Y ante el ataque del maligno, usando el escudo de la fe, Efesios 1, cuando somos atacados y el ataque de Satanás quiere que olvides tu identidad en Cristo y vivas como un huérfano espiritual, tú puedes contrarrestar todo ese ataque con Efesios 1, 3 al 14, donde habla de la elección del Padre desde la eternidad para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Habla de la redención y habla del sello del Espíritu Santo hasta la posesión de la redención adquirida. No eres huérfano, eres hijo de Dios por la obra de Cristo en la cruz. Satanás quiere que olvides tu identidad en Cristo y vivas como un huérfano espiritual. La respuesta, Efesios 1, del 3 al 14. Declara que fuimos escogidos, que fuimos redimidos y hemos sido sellados hasta el día de nuestra redención. Y una aplicación práctica es que cada día levanta el escudo recordando tu lugar, tu posición. Esa identidad no depende de cómo te hayas levantado hoy. No depende de cómo te sientas hoy. No depende de tus emociones, sino de la obra electiva de Dios en Cristo desde la eternidad hasta la entrada de la eternidad. Somos tentados muchas veces a vernos indignos de esta salvación. Y es que somos indignos. Lo único que nos da esa dignidad es la obra del Dios Trino en nuestra vida.
que ha cogido lo vil, lo menospreciado de este mundo, que ha cogido gente pecadores como tú y como yo, gente débil, gente muerta en sus delitos y pecados para darles vida. Por lo tanto, ese estado no depende de cómo te sientas tú hoy. Si eres una persona que ha conocido a Cristo, tu estado y tu identidad depende de lo que Dios ha hecho en ti, en Cristo, por causa de su obra trinitaria. Efesios 2 nos llama a vivir por gracia y no por obras. Y muchas veces su ataque diabólico, el enemigo, tienta a pensar que Dios nos acepta por nuestro desempeño y así intenta desanimarnos. ¿Sí? ¿Cuántas cosas tengo que hacer para Dios, verdad? Es que no hago lo necesario. Tú no eres aceptado por eso. Tú eres aceptado por una obra que no es tu obra, es la obra de Cristo. Debemos de responder ante este ataque del enemigo. Una respuesta de la fe sería: por gracia habéis sido salvados, no por obras, para que nadie se gloríe, sino de Dios. Dice el texto, vamos a leerlo juntos, Efesios 2, 8 y 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Dice el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. No somos salvos por nuestras obras. Así que cuando falles, no huyas de Dios. El miércoles compartíamos algo en el estudio de no huir de Dios cuando hemos fallado. Él cuenta con tu debilidad, cuenta con tu flaqueza, cuenta con tus errores, cuenta con tus pecados, cuenta con todo porque Él conoce toda tu vida. Así que no huyas, porque no eres aceptado por tus obras. Eres aceptado por Cristo, por la fe en Él. Así que no huyas, corre a Él confiado, porque Cristo ha pagado por ti. Tercer punto, Efesios 3. Necesitamos fortalecer el corazón en el amor de Cristo, porque Satanás ataca ahí. Satanás busca que midas el amor de Dios por tus circunstancias, ¿sí? ¿Cuántas personas no se han quejado en medio de las circunstancias difíciles? ¿Me estará Dios amando? Es una débil fe, porque la fe se basa en eso, que tanto en lo bueno como en lo malo, Dios sigue estando presente en mi vida. Efesios 3:17, la respuesta de fe sería esta. Dice así, dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe. ¿Por qué? Por la fe, Cristo habita en nuestros corazones, para que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, en el sufrimiento levanta el escudo de la cruz. Es ahí donde Dios te amó. Es de ahí donde Dios expresó su amor por ti. Es ahí donde Dios estaba reconciliándote con Él mismo. No levantes queja en tu dolor. Regocíjate que Cristo sufrió el sufrimiento que nosotros tendríamos que soportar en la eternidad. Dios expresó su amor por ti, hermano creyente, que somos creyentes en Cristo. Amén. Efesios 4. Satanás ataca la unidad de la iglesia. Va a tentar los corazones nuestros para que nos desviemos de una correcta fidelidad hacia Cristo y su cuerpo. Va a intentar separar al cuerpo de Jesucristo, a sus miembros, a los que pertenecen a su cuerpo. Él va a querer traer desunión, va a querer romper la unidad. Por eso él usa su ataque con ofensas, malentendidos, orgullos, rivalidades, sospechas, con la intención ¿de qué?
de dividir. Es un ataque lo que estaba sucediendo en Efesios. En este caso era un ataque racial, donde judíos y gentiles parecían dos pueblos, y Pablo tiene que decir, ha hecho de los dos pueblos solamente un pueblo, porque la intención de Satanás es dividir. Y él utiliza el pecado del corazón de los seres humanos para causar rivalidades, sospechas y dividir la iglesia. La respuesta de fe ante este cometido, Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Así es como respondemos. Respondemos con fe en los textos que las escrituras nos están diciendo. Porque la fe te hace actuar en perdón y humildad, creyendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que vale la pena luchar por su unidad. ¿Cuánta gente no se ha dividido por sospechas, por orgullo, por muchas cosas que levanta Satanás en el corazón de ellos, impulsados, ya lo hemos dicho, por su propio pecado? Actuar con fe es ir a la palabra y a ver qué Dios nos dice acerca de la unidad y levantar ese escudo en nuestra vida y saber que Dios nos ha llamado a estar unidos. Él nos va a tentar a vivir lejos de una vida de santidad práctica, en medio de una cultura impía. Su ataque es querer normalizar el pecado. Es un ataque sigiloso. Y a veces actúa en base al engaño mismo del pecado, porque el pecado tiene su propio engaño, de tal forma que nos hace pensar que aquello que realmente afecta a nuestra santidad no es tan importante. Y Satanás sabe que si nuestras vidas son cegadas por el pecado, vamos a vivir lejos de nuestra vida espiritual. Hay muchas excusas en cuanto a esto que son utilizadas. Como todos pecan, es normal que tú lo hagas. Como la cultura lo hace, tú también tienes que hacerlo. La respuesta es Efesios 5, 8, 10. ¿Cómo actúo ante este ataque que el enemigo presenta en mi vida? 5, 8. Dice, porque en otro tiempo, claro, éramos tinieblas, mas ahora ¿qué somos? Luz en el Señor. ¿Cómo debemos de andar? Como hijos de luz. Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Esa es nuestra respuesta ante el ataque de hacernos ver que la santidad práctica no debe ser vivida conforme las Escrituras nos dicen. Que podemos pecar deliberadamente, que podemos disfrutar del pecado. En fin, todos lo hacen. No, un creyente sabe que el pecado y su trato con él es puramente venenoso, contamina nuestra alma. Así que la fe filtra las decisiones por la palabra de Dios. No debemos de ir a por la aprobación del mundo. Hemos sido aceptados en el amado y nuestro trato con el pecado es diferente a lo que la cultura nos dice. Aunque todos lo hagan, tú no estás llamado a hacer lo que todo el mundo hace. Tú estás llamado a imitar a Cristo. Y por fin llegamos a Efesios 6. La fe es necesaria ante la tentación de mantenernos firmes en la batalla, de no mantenernos firmes en la batalla que enfrentamos. Él quiere hacernos desestabilizarnos, Él quiere atacarnos y hacernos desistir. Su ataque es hacerte creer que la lucha es contra las personas y las circunstancias. Esa es su intención. Y tú no estás luchando ni contra las circunstancias ni contra las personas. Y ante esas situaciones que verdaderamente atravesamos, porque Él utiliza a personas en muchas ocasiones para distorsionar nuestra fe y que nuestra fe sea atacada, como estaba ocurriendo en Efesios, aquellos que con la artimaña del error se estaban introduciendo, esas personas estaban siendo introducidas dentro de la iglesia para distorsionar la fe verdadera del Evangelio, pero sabemos que ellos están usando la artimaña del error
influenciados por Satanás para traer distorsión en cuanto a la palabra de Dios. Hermanos, nuestra respuesta de fe lo dice Efesios. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del maligno. Hermanos, ante el ataque de que podamos sufrir en este mundo, quizás sea con personas que están siendo influenciadas por Satanás, el consejo es que no respondas con amargura. La amargura, la raíz de amargura produce un fruto muy amargo. Es muy doloroso. Contamina no solamente tu alma, contamina todo lo que tienes a tu alrededor. Y si tú entiendes hoy que tu lucha no es contra carne ni sangre, vas a entender que nuestra lucha es contra huestes espirituales que quieren sembrar en nuestro corazón amargura, resentimiento, venganza, ira, enojo, maledicencia. Él siembra esto en el corazón de nosotros, quiere sembrarlo. ¿Y cómo yo me escudo de todo eso? Responde como Cristo lo haría. Responde orando por ellas. Responde proclamando el Evangelio. Responde de esa forma. Nuestro reino no es el reino de las tinieblas. Somos del reino de la luz. Me viene aquella imagen del Señor Jesucristo cuando en medio de su juicio falso que le hicieron ante Caifás y golpearon su rostro. Y se levantó y le dijo, si te he hecho algo, ¿por qué no me lo dices? Y si no te he hecho, ¿por qué me golpeas? Hermano, nuestra respuesta ante todo ese ataque del enemigo es vencer el bien con el mal con el bien. Responder con la actitud que respondería Cristo es actuar como personas de fe para que esos dardos del enemigo tengan ese efecto, donde nuestra vida espiritual quede reducida a nada, hermanos. Porque lo consigue cuando todo esto tiene una manifestación en nuestra vida. Cuando el enojo, la ira, la rabia, la raíz de amargura se crea en nuestra vida. Hermanos, no digas que oras, que no puedes orar. No digas que lees las escrituras porque no puedes leer las escrituras. Vives ciego por un tiempo. Tu decadencia espiritual ha surgido del momento en el cual hemos sido expuestos a ese ataque y hemos respondido mal. Y ante eso necesitamos arrepentimiento. Y el arrepentimiento va acompañado de fe. Son dos gracias que Dios te ha dado. Y si en esta mañana Dios te está atrayendo a Él con arrepentimiento y fe, simplemente confiesa tus pecados. Confía en Cristo para ser perdonado en Él. ¿Cuándo terminaremos esta batalla, verdad? Cuando el hermano Pastor Rafa termine de predicar Efesios. Siento decirles que no terminará hasta que Cristo regrese y nos lleve a casa. Satanás no dejará de lanzarnos sus flechas. Tentación, mentira, desaliento, orgullo. Dios no te ha dejado desprovisto. Nos ha dado el escudo que ninguna flecha puede atravesar. La fe en su Hijo Jesucristo. ¿Estás protegido por Él? Es el poder que te protege, es Cristo. Sin escudo el soldado no está protegido. Así en la vida sin Cristo, estamos sentenciados a la muerte. Así que el llamado, me gustaría hacer un llamado, porque quizás presentar el Evangelio de esta perspectiva, pues quizás sea un poquito complicado porque estamos hablando de creyentes, pero vamos a hablar un poquito acerca de esto. Así que el llamado es primeramente para el no creyente, aquel que no ha confiado en Cristo para salvación. Hoy Él se brinda como tu sustituto de la sentencia que tus pecados te darán en el justo castigo de Dios.
Él puede ser tu escudo para salvación en esta mañana. Porque Él ha sido el sustituto para recibir el justo castigo que nuestros pecados merecen. Así que Cristo es el escudo de aquellos que están siendo expuestos al Evangelio, para que crean y sean puestos detrás de la cruz de Cristo, para que no sean consumidos por sus propios pecados. Cristo es tu sustituto y Él quiere protegerte de la ira que tiene que venir sobre aquellos que rechazan a Jesús. Jesús ha muerto para que tú seas protegido antes de la condenación eterna. Él te quiere proteger, salvar de este terrible momento que sufrirán los que no creen en Jesús. Si hoy crees y te arrepientes de tus pecados, Cristo es tu defensor, es tu abogado. Y para ti que eres creyente, sin una fe activa, estás expuesto a sufrir pérdida en tu vida espiritual. Si no vives una vida de fe, estás expuesto a sufrir pérdida en tu vida espiritual. Toma tu escudo de la fe hoy. Alimenta tu fe cada día con la palabra de Dios. Fortalécete en oración. Y une tu escudo junto al de tus hermanos de la iglesia. Porque si un escudo puede parar todos esos dardos, ¿qué será si unimos todos juntos como comunidad salvada por Cristo todo el escudo que Dios nos ha dado a cada uno para protegernos de este mundo caído que va en contra de su iglesia y que el Hades no prevalecerá en contra de ella? Dios te ha dado para que te protejas. Cualquiera que sea tu situación hoy, no salgas de este lugar sin refugiarte en Cristo, porque la fe descansa en Él. No salgas sin la protección más segura. No existe otra protección ante todo el ataque de Satanás. Es Cristo mismo. Que cuando las flechas ardan, la fe responda: mi Dios es mi escudo y en Él confiaré. Amén. Espero que hoy nos haga reflexionar la palabra de Dios. Y si tu vida cristiana, espiritual, vive en una decadencia, hoy te animo a que vengas al trono de la gracia, donde puedes alcanzar el oportuno socorro y de nuevo podamos retomar nuestro armamento para caminar firmes en este caminar hacia la vida eterna. Les animo, hermanos, a que confíen en Cristo. Les animo a que vean su vida espiritual como algo que tienen que guardar, como se dice en ese refrán, como oro en paño. ¿Sí? Que guarde su vida, su integridad, su lealtad a Cristo. Que cuando es tentado a desobedecer a Dios, obedezca a Dios. Que cuando Satanás lance sus dardos, acuda al trono de la gracia, donde puede alcanzar ese oportuno socorro. Cuando su vida es tentada por pecado, vaya aquel que puede socorrerlo, porque fue tentado en todo. Es a Cristo, vaya corriendo a Cristo. Es actuar en fe en contra de todos aquellos ataques que el enemigo quiere lanzar sobre nuestra vida. Pero hay alguien que es el capitán en jefe, que es nuestro Cristo, nuestro Redentor, quien ha expuesto a todo principado y a toda potestad, a toda hueste celeste de maldad, despojándolos en la cruz. Él ha vencido a nuestros enemigos. Él sabe cómo Él actúa. Él sabe lo que Él quiere articular en contra de nosotros. Es más, ellos no atacan sin la permisibilidad de Cristo mismo, quien es soberano. ¿Quién es su refugio en este mundo? El Cristo Redentor, su Rey, su Salvador, el eterno Dios en el cual usted ha confiado. Así que viva con esa fe en lo más alto de su vida, porque hay victoria para todos aquellos que han confiado en Cristo Jesús. Un día toda esta lucha terminará y por fin gozaremos de la eternidad. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Hermanos, el imperio de la muerte estaba en manos de ¿quién?
Hebreos 2:14. Satanás. Pero Cristo lo venció en la cruz. La muerte ya no se enseñorea más de nosotros. Por lo tanto, tenemos la vida de Dios en nosotros. Vivamos esa vida. Como dice Pablo a los Gálatas, si vivimos por el Espíritu, vivamos en el Espíritu. Amén. Así que les animo a que sean valientes en este conflicto. Y continúa cuando usted salga por esas puertas. Que Dios les bendiga. Padre amado, confiamos en ti, en tu soberanía, de que hoy adviertes a tu pueblo, animas a tu pueblo, exhortas a tu pueblo a tomar este escudo de la fe. Ayúdanos, Señor, a que nuestra armadura como creyentes viviendo en un mundo de conflicto espiritual, la fe sea aquella que guarde nuestras vidas. Esa fe salvífica, perseverante y que nos guarda por medio del poder de Dios. Actúe en nosotros. Si algún hermano, Señor, ha caído en la tentación de sucumbir ante las tentaciones del enemigo, de dejar aislada su vida espiritual, de depender de ti y caer en desobediencia. Si algún hermano está siendo tentado a desistir de todo lo que tú quieres establecer en nuestra vida espiritual. Si algún hermano está luchando constantemente durante un periodo de tiempo con una tentación en concreto, hoy venimos ante ti, quien eres nuestro escudo protector, que nos protege, que nos guarda. Guarda tu pueblo. Hoy confesamos nuestros pecados, pidiéndote perdón por todos y cada uno de ellos. Y ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres confiable. Y hoy elevamos un cántico nuevo a tu iglesia. Tú eres confiable, Dios. Tú eres confiable. Tú eres quien ayuda a tu pueblo a perseverar. Y gracias porque ninguno de los que estamos aquí que han sido salvados por Jesucristo se perderán. Llegaremos al fin, Señor, porque tú eres el que lleva nuestra salvación esculpidas en las palmas de tus manos. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.